Si pudiera volver a vivir, volvería a vivir como ahora. Volvería a nacer en el sur, a tener un hermano, a silbarle al canario. Volvería a tirarte los tejos, a cantar en la lluvia, a pisarte la sombra. Volvería a vivir como ahora. Esta canción se llama Volver a Vivir y surgió por un hecho concreto. Nosotros vivíamos, la otra persona en Madrid, yo vivía en Francia, pero estábamos enterados de todo lo que pasaba en Argentina. Y surgió esto como una especie de réplica, digamos, nuestra, a un poema apócrifo que circuló mucho por aquellos días. Estoy hablando de la segunda parte de los años 80, más o menos, a lo mejor algunos de ustedes lo recuerda bien, ahí está en las redes el poema por todos lados. Y la autoría se atribuye a Jorge Luis Borges. Y nosotros decíamos, no, esto no lo escribió Borges. Decíamos, no puede ser que Borges haya escrito estos versos, estas palabras y demás, ¿no? Es imposible. Les hablo en plural porque la otra persona a la que me refiero se seguirá llamando siempre, Daniel Salzano. Con él hablamos mucho de estas cosas. El poema apócrifo decía, como dice la canción un poco, si pudiera vivir nuevamente la vida, seguramente haría muchas de las cosas que no hice en la otra. Y después le seguían una serie de versos, pero versos un poco, no sé, lavados, sin las palabras, sin el estilo, sobre todo, de Borges. El poema apócrifo decía muchas cosas que no se entendían, en realidad, ¿no? El último verso, sí creo que más o menos se puede esperar, se puede confiar en una comparación o algo así con algún poema de Borges, porque hablaba de la muerte, que era un tema muy común en la literatura de Borges y sobre todo en la poesía, ¿no? Decía el poema apócrifo, pero ya ven, tengo 85 años y sé que me estoy muriendo. Está bien, es un buen verso, pero no era un verso de Borges. Borges, refiriéndose a la muerte, escribió en 1964, una oscura maravilla nos acecha, la muerte, ese otro mar, esa otra flecha que nos libra del sol y de la luna y del amor. Ese es Borges. Bueno, si a ustedes les fuera dada la posibilidad de volver a vivir, entonces, ¿volverían a vivir como ahora? ¿Cambiarían algo? ¿Cambiarían mucho? ¿Cambiarían todo? Bueno, esa es la pregunta que yo le hice a varias personas en mi barrio. Yo salí con el teléfono para grabar y les pregunté al carnicero, al mozo de un restaurante en la esquina, a 2 enfermeras que desgraciadamente trabajan en mi casa y a un kinesiólogo, a 2 paseantes, en fin, 2 transeúntes en la calle, y ellos me contestaron esto. Bueno, yo para mis aspectos de la vida cambiaría lo que sería ser menos impulsivo, más prolijo y quizás disfrutar un poco más con alegría la vida. No cambiaría nada de mi vida porque de las cosas buenas y malas se aprende y yo soy feliz y amo mi vida. Cambiaría el tiempo, el poco tiempo que le pude dedicar a mis hijos, a mi familia y el no darme cuenta que la vida es corta y que, bueno, que
que a veces pasa que no le podés dar el último abrazo a tus padres, por ejemplo. Aprovecharía más oportunidades, no me equivocaría en un montón de cosas, eso fundamentalmente, porque por ejemplo me casé casi 3 veces. ¿Qué cosas cambiaría? Mi parte económica no lo supe manejar muy bien, me equivoqué y siempre viví menos 10. Lo único que cambiaría en mi vida es dejar de ser tímida y así poder disfrutar de cosas que me he perdido por eso. Algo que por ahí trataría de mejorar es haber aprovechado un poco más a mi viejo mientras existió. Todo lo viví con suerte. Tengo una hermosa esposa que hace 60 años que vive conmigo. 4 hijos y 10 nietos. Para mí es la mayor fortuna. Volvería a vivir. Ahí está. Yo, la verdad, yo estoy de acuerdo con la mayoría de ellos. Yo volvería a vivir. Y volvería a vivir como ahora. Solo cambiaría un aspecto que es imposible, además de cambiar. Pero bueno, por desearlo, simplemente, ¿no? Yo pediría ser consciente de ese tiempo que la memoria no tiene en cuenta. Me refiero al tiempo que va del nacimiento a los 3 o 4 años, que es cuando incorporamos por primera vez los recuerdos. Hay un cómico español, Miguel Gila, ya falleció, un gran cómico. Los españoles lo consideran como el más grande de todos los tiempos en ese país. Vivió en Argentina muchos años, Miguel Gila. Y él contaba a su manera, es el único testigo que conozco yo del trauma de nacer. Porque él decía que cuando él nació, la madre no estaba en casa. Y si había salido, dice, había ido a pedir perejil a una vecina. Y entonces, ¿qué hizo él? Decidió nacer solo. Y nació solo y esperó sentadito en una silla que volviera la madre de la calle. Y cuando ella llegó, le dijo, con entusiasmo, con amor, con cariño, qué sé yo con qué, le dijo, hola mamá, soy yo, he nacido. Y ahí viene el trauma. La respuesta de la madre. Le dice, está bien, pero que sea la última vez que nace solo. Yo no nací solo, nací más bien en una familia numerosa y nací en un lugar que llevo en mi corazón. Yo soy de Cruz del Eje. Yo nací de Cruz del Eje, que es un lugar donde la vida fluye así, sin sobresaltos. Es el único lugar del mundo que no me permite, no admite en mí los prejuicios. Porque siempre habrá alguien en ese lugar que se acuerde de lo que yo me acuerdo. Me emociona mucho hablar de Cruz del Eje. Volvería a nadar en el río, a trepar por las ramas, a silbarle a la luna, volvería. A cantar en los trenes, a pintar en los trenes, a patear con la zurda. Volvería a vivir como ahora.
Yo tengo una costumbre, eso de mover la cabeza de un lado para otro. Es una costumbre que tengo desde niño, desde chico. Y me he enterado que es el primer gesto que aprendemos los humanos, es de negar, mover la cabeza de un lado para otro. Por eso decía, volvería a vivir como... O sea, me preguntan algo y yo digo sí. Dice sí. La primera vez que mi cabeza y mi boca no se pusieron de acuerdo fue cuando iba a la escuela primaria. Y me acuerdo que era un día de esos que las maestras estaban preparando la fiesta de fin de año. Y yo era chiquito, muy chiquito. Y veo que una de las maestras se desprende del grupo y viene directamente hacia mí. Y se dirige a mí y cuando eso pasaba, yo me temía lo peor. Porque yo era un pillo, era travieso. No, en este caso no, la maestra llegó, venía en son de paz. Y se puso delante mío, incluso se inclinó para estar justo frente a mí. Y con una mirada muy dulce, con una sonrisa incluso. Y me hizo una pregunta que más que una pregunta era, yo diría que como un dibujo a mano alzada de lo que sería mi futuro. Porque me preguntó, ¿te gustaría cantar? Y yo no tenía ni idea de que podía hacerlo. Es decir, no lo había hecho nunca. Entonces, ¿qué hice yo? Me quedé mirándola sin poder contestar y ella insistió, ¿te gustaría cantar? Y ahí yo... Sí, sí me gustaría cantar. En esa época mi padre estaba levantando una habitación más en la casa. Y una habitación de esas habitaciones, una pieza amplia. Y la reverberación del espacio vacío me reveló, digamos así, el sonido de mi voz. Porque es así, en un espacio así, uno se escucha. Y yo me escuchaba por primera vez. También descubrí en esa habitación mi timidez. Sigo siendo muy tímido. Y cerraba la puerta con llave. Y me encerraba a cantar ahí. Un día estaba cantando y escuché ruido del otro lado de la puerta. Y fui y abrí de golpe, y ahí estaba la familia en pleno, escuchándome a mi viejo, mi vieja. Todo. Después el auditorio creció. Ya venía mi abuela, los vecinos. Ya era una cosa increíble, ¿no? Por suerte eso duró poco, porque yo mantuve la puerta clausurada, digamos, no quería que nadie me viera cantar. Pero duró poco. Lo que duró mucho, por suerte, fue mi niñez. Es decir, tenía 12 años y medio, 13 años, aparentaba mucho menos. Era mucho más chiquito, flaquito, dientudo, era una cosa. Y un día, no entiendo por qué, entonces vinieron a buscarme unos chicos, unos muchachos que eran más grandes que yo, poco más, eran adolescentes también, para ver si quería cantar en una banda de rock and roll. Y yo era un niño feliz además. No me urgía nada abandonar las bondades de la infancia. Y además venían a proponerme cantar en un grupo de rock and roll y yo no era para nada rebelde, que es uno de los fundamentos que tiene el estilo del rock. Lo era entonces, ahora... Ahí. Así que eso quedó bien evidente cuando les contesté, porque les dije, en una banda de rock and roll, ¿yo? Sí, me gustaría mucho, sí, me gustaría mucho, pero le tengo que pedir permiso a mi viejo. Era así, era muy chiquito todavía. Ese día comprendí que mi infancia tenía los días contados. Se cerró la puerta de la infancia, pero sí empezó una época
en lo que me encontré con cosas que amé y que amo profundamente y que seguiré amando toda mi vida, hasta el último día. Por ejemplo, que haciendo canciones se podía conocer a los poetas. Para mí la poesía era algo único, extraordinario, maravilloso. Y entonces hacía juegos, cuando colaboraba con algunos poetas muy importantes. Vamos a hablar de dos, de Daniel Salzano, que ya les mencioné antes, y de María Elena Walsh. Con ellos dos hice bastantes canciones y hacía un juego. Por ejemplo, juntaba estrofas de distintos poemas y de distintos poetas que trataran sobre el mismo tema y armaba un solo poema. Les doy un ejemplo práctico. Pongamos a Daniel Salzano acá, en esta mano, María Elena Walsh de este lado. Pongamos un tema doloroso para los tres, el exilio. Entonces la primera estrofa la empezaba Salzano, o la empezaba yo con Salzano, y decía, por los que se fueron pensando en la vuelta y nunca volvieron, por los que quedaron pensando en el viaje y nunca se fueron. Parece mentira, pero qué desastre es ver que las hojas se van de los árboles. Estas cosas pasan, cualquiera lo sabe. Los otoños son unos criminales. Bueno, solamente me queda decirles que sobre todo quería hablarles de los momentos de la infancia, porque yo creo que hay pocas cosas que añoramos más que los sitios, los lugares donde ha transcurrido la infancia. Yo cada vez que pienso en eso, cada vez que voy a Cruz del Eje, veo la figura de la maestra esta llegando hacia mí y yo cubriéndome así ya por las dudas, y la maestra acercándose con una dulzura tan extraordinaria, preguntándome si me gustaría cantar. Y yo, que no sabía que sabía, le dije, claro que sí. Gracias.